Efesios capítulo 6, el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, bendiga su santa palabra. Así encontramos, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nosotros estuvimos tocando el domingo de noche acerca de la lucha de las dos naturalezas en nosotros mismos. Y la carne contra el espíritu, dice, lucha, se oponen entre sí. En Gálatas 5, Romanos 7. Y después también tenemos la lucha en 1 Corintios 3. Contienda, disensiones. Y en Gálatas 5:15 dice, os coméis y os mordéis. Pero la verdadera lucha, donde Dios quiere que nosotros peleemos, es en los lugares celestiales. Aquí dice contra principados, contra potestades. Por ejemplo, nosotros tenemos que pasar la etapa de pelear uno con otro. Contienda, disensiones, herejía. Seguro que es también una etapa de nuestra parte, de nuestro crecimiento, pero tenemos que pasar esa etapa. Y a pesar que a usted le puede usar el enemigo, a mí me puede usar el enemigo, pero nosotros no tenemos que pelear el uno con el otro, sino contra el enemigo, contra Satanás, contra el enemigo que puede usarle a usted como me puede usar a mí. Entonces el Señor quiere que peleemos esta lucha en los lugares celestiales. Y nosotros podemos decir que tenemos las armas más poderosas del mundo. Nosotros sabemos que en el mundo natural, hay poderosos ejércitos en el mundo. Podemos pensar, por ejemplo, en Rusia, China, Estados Unidos, que tienen ejércitos poderosos en el mundo. Pero nosotros podemos serlo, o sea que poseemos las armas más poderosas del mundo, nosotros los cristianos. Y nuestras armas son la oración, la palabra, y podemos reforzar con el ayuno también. Entonces nosotros tenemos que orar, y sabemos que hay muchas clases de armas, como dice Pablo, armas carnales, pero el apóstol no quiere que nosotros usemos armas carnales, sino armas espirituales, porque las fuerzas espirituales de maldad son nuestros enemigos. Y las armas nuestras no son carnales. Así como Jesús también dijo a Pedro, vamos a leer en el capítulo 18 de Juan, verso 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, nuestro Señor declaró así. Y en una ocasión sabemos que Pedro usó una espada, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero Dios no quiere que usemos armas carnales. O sea, podemos meter también entre las armas carnales el enojo, la ira. Entonces, nosotros aquí en Efesios 6 tenemos la armadura de Dios. Y podemos decir también la parte de la armadura, el escudo de la fe, dice, en Efesios 6:16. La fe también es aparte de que necesitamos en nuestra oración de fe, la esperanza. Estas armas son armas que nosotros podemos usar. Por eso leemos, escuchamos y, como dije, tenemos armas poderosas. Y otra arma más, como sabemos nosotros, armas del mundo son armas de fuego, muchas cosas así, instrumentos de destrucción. Los tribunales, estas son armas del mundo. Calumnia, guerra de palabras para destruir a otra persona, mentira, engaño, la sabiduría humana. Pero esta arma que nosotros tenemos es más poderosa. Nosotros tuvimos hace muchos años una experiencia con un hermano que tuvo un problema tenía un camión
que compró y una parte del pago que hizo por su camión, él no recibió recibo. Y vino llegando un fin de año y le apresaron, le mandó a agarrar su camión. Y después en enero creo que está la feria judicial. Iba a quedar mucho tiempo ahí su camión. Él pagó todo y oramos, ayunamos, y el abogado del otro dice que no pudo más dormir. Su esposa le dijo a su marido, al abogado, arreglar este problema. Arreglar porque no puedo más dormir. Y arreglaron rápido. Entonces nosotros tenemos las armas más poderosas. Cuando nosotros oramos, el Señor puede quebrantar, puede abrir puertas, así como abrió la puerta de la cárcel de donde estaba Pedro. 4 puertas le abrió un ángel, otro ángel. Entonces nosotros, hermanos, tenemos las armas más poderosas. Tenemos que usar estas armas, las armas espirituales, que como dije es la oración. Y nosotros encontramos en el libro de Números que en aquel tiempo, para ir a la guerra, para que uno sea un soldado, tenía que tener más de 20 años. Esto encontramos en el capítulo 1 del libro de Números. Y otra cosa, el soldado tenía que conocer su linaje. Los israelitas sabían, dice, yo soy del linaje de Benjamín, otro de otra tribu. Ellos tenían que saber su linaje. Y para nosotros, esto habla que nosotros tenemos que estar seguros que nosotros somos hijos de Dios, para que podamos pelear. Y el tener 20 años para arriba, esto habla también de cierta edad de madurez ya, para ir a la guerra. Nosotros sabemos que en lo natural, un niño, por ejemplo, si tiene un arma en la mano, es peligroso. Y a lo mejor en vez de apuntar su arma donde debe apuntar, va a apuntar a otro lado. Y nosotros a veces apuntamos uno por otro y tenemos que mirar nuestra lucha en los lugares celestiales. Como dije, puede usarme a mí el enemigo, le puede usar porque tenemos la carne, ¿verdad? Pero con todo eso, nuestra lucha es contra el enemigo, no contra nuestros hermanos. Entonces la palabra dice, el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo. Este enemigo fue vencido por el Señor Jesucristo. El príncipe de la potestad del aire, dice, de Satanás. Y nosotros podemos vencer, porque Jesús ya le venció. Y depende de nosotros de velar, de reprender. Vamos a leer alguna declaración de Jesús antes de la cruz. En el capítulo 12 de Juan, verso 31. Juan 12, 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hablando Jesús cuando él muera. Cuando él iba a morir en la cruz. Y dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. Vamos a leer también el capítulo 14 de Juan, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Esto es cuando nosotros nos rendimos al Señor. Pero que el enemigo puede tener una agarradera, como escuchamos el canto. Si nosotros tenemos rencor, ahí el enemigo tiene una agarradera. Pero cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, el enemigo no tiene nada con nosotros. No puede hacer nada por nosotros. Este enemigo vencido. Vamos a leer el capítulo 16 también de Juan, verso 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, dice, hablando de Satanás. Pero como dije, este enemigo fue vencido. Aunque encontramos nosotros en Apocalipsis que Dios va a permitir hacer algunas cosas. Pero todo es para el cumplimiento de la palabra también. Vamos a leer en el capítulo 9 de Apocalipsis. Esto va a pasar en tiempo de la tribulación. Capítulo 9 de Apocalipsis. Versos 15 y 16. Y fueron desatados los 4 ángulos que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Esto va a ser en tiempo de la tribulación. Esto demonio va a traer la gente que se peleen uno contra otro, los rechazadores de Cristo.
Vamos a leer también el capítulo 13 de Apocalipsis, el verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esto está hablando de que Satanás, el dragón, le va a dar su poder, dice, y su trono y grande autoridad. A esta bestia que va a venir de las naciones, el verso 1 del capítulo 13 dice, subir del mar. El mar habla de las naciones. Y esta bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, este va a ser el anticristo, un hombre que va a morir y va a resucitar con poder diabólico. Bueno, vemos un poco el enemigo, va a estar todavía suelto, pero Jesús ya le venció. Nosotros, como dije, podemos hacerle huir al enemigo por medio de nuestra fe, nuestra oración. Vamos a leer en el capítulo 10, el Salmo 18, vamos a leer. Verso 29. Salmos 18, 29. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Así dice, contigo desbarataré ejércitos. Nosotros podemos hacer huir al enemigo, podemos hacer correr. Encontramos ejemplos así como en tiempo del profeta Eliseo. En el capítulo 6 de Segundo de Reyes, cuando vino el ejército de Siria, dice, oró Eliseo y todo el ejército quedaron ciegos. Vamos a leer por lo menos unos 2 versículos en el capítulo 6 de Segundo de Reyes. Verso 17. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Esto es a su siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hiera con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Quedaron ciegos. Todo este ejército de Siria quedaron ciegos. Llegaron en el centro de la ciudad de Samaria, y otra vez Eliseo oró, y ellos vieron, estaba ahí en medio de su enemigo. Y después nunca más, dice, vinieron. Entonces, nosotros tenemos este Dios que escucha nuestra oración. Como dije, nosotros podemos ser, o sea que tenemos las armas más poderosas del mundo. Y podemos ser un ejército poderoso cuando oramos, nos unimos en oración también. Vamos a leer en el capítulo 37 de la profecía de Isaías. Isaías 37. Vamos a leer del verso 5 al 7. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías, y diréis así a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra perezca a espada. Dice Dios, le voy a hacer oír un rumor, y van a huir. Entonces todas las cosas están en la mano de Dios. Dios tiene el control de todo. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 37 de Isaías. Isaías 37, desde el verso 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Sus propios hijos le mataron. Esto es cuando Dios tiene el control y Dios determina una cosa. Entonces, hermanos, nosotros tenemos este privilegio de orar. Orar conforme a la palabra, y como dije, por la palabra de fe. Y como dije, muchas veces también necesitamos ayunar. A veces la gente tiene miedo a veces del ayuno, pero esto hace bien también. Hace bien para nuestra salud, y a veces también así para orar.
Así que, hermanos, nosotros tenemos a nuestro Dios. Vamos a leer en el capítulo 5 de Jueces, el verso 20. Jueces capítulo 5, esto fue cuando Débora fue a pelear contra los de Madián. Javín, quiero decir, hermano de Javín era la lucha. Vamos a leer capítulo 5 de Jueces, verso 20. Dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara, dice. Así entonces Dios tiene todas las cosas en control, hermano. Nosotros podemos confiar en Dios. Dios puede pelear por nosotros, así como dice muchas veces en la palabra, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros sabemos que Satanás es una criatura de Dios poderosa, astuto, pero nuestro Dios es todopoderoso. Con Él nosotros podemos vencer, podemos hacer correr al enemigo. Así que encontramos nosotros muchos ejemplos. La muchacha que tenía espíritu de adivinación, el apóstol Pablo reprendió y salió el espíritu de adivinación de esta muchacha. Así también los exorcistas, encontramos en el capítulo 19 de los Hechos también. Y algunos le reprendieron, dice, en el nombre de lo que predica Pablo. Pero nosotros tenemos que reprender en el nombre de Jesús. En este nombre que es sobre todo nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que como dije, nosotros tenemos las armas más poderosas del mundo, la palabra de Dios. Orar conforme a la palabra, confiar, creer la palabra, y el Señor va a escuchar nuestra oración. Él escucha nuestra oración. Y si no escucha, tenemos que preguntar a veces si hay alguna cosa que nosotros falta arreglar con Él. Entonces, Él va a escuchar. Así que, como dije, debemos usar esta arma que tenemos. Vamos a dejar hasta aquí. Señor bendiga su santa palabra.